pase de batalla gratis. Adiós ocaso. Algo parecido a esto, ¿no? Nextara, nuevo equipo táctico que añadirán más adelante altas. También los tenemos para mod. Esto es exactamente lo que vendrá de forma oficial. Dice que se ajustó, no dice si se ha nerfeado o bufeado, ¿eh? Ya me contarán ustedes, porque actualmente el mando está roto, ¿no? Los que han jugado contra alguien de mando prácticamente son como... ¿Buscas recargar diamantes de forma segura, rápida y al mejor precio? Déjame contarte por qué Eneba es la opción que yo mismo elijo y recomiendo para todos los que formamos parte de este canal. ¿Por qué Eneba? Cada vez que recargas, recibes un bono extra de diamantes, así que tu compra siempre rinde más. Además, Eneba te devuelve el 10% de lo que gastes como cashback para tu próxima recarga. Así, cada compra te acerca aún más a ese skin que tanto quieres. Eneba es patrocinador de este canal, así que los descuentos y beneficios que te menciono son exclusivos para quienes formamos parte de este canal y juegan Farlight con nosotros. Recuerda usar siempre el enlace de la descripción para aprovechar todas las promociones y apoyar directamente al canal. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más. Aquí Tuntun trayéndote lo último de Farlight 84. Esto es exactamente lo que vendrá de forma oficial al juego en unas horas. Así que esto te va a servir durante toda la temporada. Presta atención. Notas del parche para el 7 de agosto, relanzamiento oficial de Farlight 84. Todos los que inicien sesión recibirán el nuevo de pase de batalla gratis. Habrá un tiempo de inactividad de 8 horas. Una vez completada la actualización recibirás una compensación y podrás descargar el juego como todos, en el horario que ya te habíamos mencionado en mis anteriores videos. Vamos aquí con lo fuerte. Se agrega el modo a primera persona. Además, se agregó una nueva perspectiva de cámara en primera persona, que se puede seleccionar durante el emparejamiento. Es decir, presionas y ya, vamos en ese modo. Aquí viene la diferencia. Solamente para Patolado, Kalan, Kuido, el nuevo personaje, Maggie, Freddy, Limbo, Michelle, Phantom, Vigilante o Nightwatch, Momoy, Ember y Cypher. Algunos personajes y aspectos se añadirán al modo primera persona más adelante. ¿Qué quiere decir eso? Tú ves tu skin en tercera persona, pero no lo ves en primera persona. No te asustes, no quiere decir que, uy, me estafaron, sino que esa skin la vas a ver más adelante en el modo primera persona. Además, dice, se agregaron modos de emparejamiento en primera y tercera persona. La primera persona, el modo en el que ves tus armas, y el tercera persona en el que ves el personaje por delante. Tenemos nuevo héroe, Kuido. Se recuperarán gradualmente, eso es un tanque literalmente. Y inflige daño, reducen el tiempo de reutilización. Es un personaje de full habilidades. Aumenta la duración y alcance de detección de la mina cósmica. Los enemigos golpeados por la autoridad cósmica se ralentizan. Y rasgo número 2, las muertes y derribos y asistencias aumentan la duración de tus habilidades y restauran escudos. Bro, está rotísimo. Otro aspecto interesante es el de Cypher renovado. La habilidad penetración de píxeles libera un programa malicioso que localiza al enemigo más cercano, detectando fluctuaciones del escudo y le inflige daño. La ubicación del enemigo se indica con una flecha. Su habilidad táctica o final lanza un cubo parpadeante al que Cypher puede teletransportarse. Puede teletransportarse mientras el cubo está en el aire o esperar a que aterrice. Puede regresar a su ubicación original tras teletransportarse. Inflige mayor daño en las invocaciones y suprime sus funciones. Mientras esté activa, Cypher recibe menos daño por cada enemigo atacado. ¡Wow! Nuevo mapa, Nextara. ¿Qué funciones tiene este mapa? Primero, hay un lugar donde predictor de zona segura, ubicado en la instalación de investigación, que está al borde, ¿no? Casi a la mitad al borde del mapa. Brinda a los jugadores actualizaciones constantes sobre la ubicación de la próxima zona segura. Bóvedas de las fábricas, esos buddies dorados que hemos visto, con habilidades súper rotísimas, ya. Aquí los vas a encontrar. Hay un cañón de ratas. Puedes, dice, montar hasta 3 jugadores. Si golpeas uno de los anillos de aceleración en el aire, tu atrapaluz obtendrá un aumento de velocidad, como si fuera Sonic. Mega Rail es una estructura similar a la tirolesa súper larga. Nuevos amigos. Lleva a tus compañeros de escuadrón por el aire. Este es la nueva mascotita, ¿no? El nuevo buddy. Compañero Kalamurki,
que hace cortinas de humo y tinta, ¿no? Para nublar la visión enemiga. Compañero halcón de Thunderhound desata bombardeos sostenidos eléctricos en el mapa. Son los 3 nuevos buddies que se han añadido en esta actualización. Muy bien, también tenemos un nuevo equipo táctico. ¿Hablamos de qué? De las gafas de caza, los chalecos salvavidas, las mascarillas, los patines y los desfibriladores, así como los guantes. Las gafas te permite ver elementos de alto nivel a través de las paredes o información enemiga mientras apuntas. El chaleco te ayuda a recuperar vida, tener más municiones. Mascarillas, llevar más curas. Los patines, deslizarte a más velocidad, y el desfibrilador fortalece los efectos de recarga de escudo y del botiquín, hacer posible que rescates de forma más rápida a tus compañeros, ¿no? En caso que veas uno caído. En el caso de los guantes, te permite apuntar de forma mucho más rápida. Curioso, esto va a cambiar demasiado el meta. Vamos a tener un nuevo sistema de perfil, algo parecido a esto, ¿no? En el cual figurarán tus datos. También vas a poder revisar tus partidas posterior a terminarlas, así como logros que reemplazan los que ya hemos visto a lo largo de este tiempo, así como nuevos sorteos en las colecciones legendarias. ¿Recuerdan ustedes que había una lotería? Estas loterías van a ser reemplazadas, o dicho de otra forma, enriquecidas, y las monedas y fragmentos que no hayamos usado se van a transferir para estos nuevos sorteos. Se supone que todo va a ser de forma más equiparable, ¿no? Así que vamos a tratar de que y confiar en que sea así. Bien, y llegamos a la parte de los premios, donde dice: todos los jugadores recibirán un rastreador avanzado gratuito como parte de esta actualización. Una skin de Cypher, Momoy, iWatch, skin de cartas de Catcher, gestos, cosméticos y muchos más. Supongo que igual será un evento. Los paquetes Nova. Los paquetes Nova incluyen diversos cosméticos y artículos que otorgan recompensas aleatorias cada vez. Si ves un artículo que te gusta en el almacén y no sabes conseguirlo, quizás lo consigas aquí. Ok, supongo que se van a desbloquear artículos que no hemos podido comprar anteriormente. Evento de inicio de sesión, lo que mencionábamos. Vas a obtener recompensas. Ya hemos visto en mis videos anteriores qué cosa podrá y vendrá, ¿no? Recompensas por compra. Aquí viene un sistema de recargas y compras, chicos. Conforme tú vayas gastando y actualizando, vas a conseguir un nivel de pase y vas a obtener recompensas que ni siquiera los creadores, porque a los creadores les dan diamantes. En tu caso, tú vas a, por tu propio dinero y gasto, vas a poder recibir estos premios, que obviamente van a ser súper VIPs, ¿no? Vamos por el lado de las mejoras y cambios. Bien, se han mejorado los aspectos visuales de los atrapaluces en el vestíbulo, es decir, en el lobby la calidad es mucho mayor. Selección de modo mejorada, es decir, vamos a tener el modo primera y tercera persona separados de forma muy ordenada. Se mejoró el sistema de misiones de temporadas. Ok, sistema de tienda mejorado, ahora se muestran más artículos en la tienda. ¿Esto es what? Interfaz de la selección de cuadro mejorada. Ahora puedes seleccionar el gesto de entrada que quieres usar desde la pestaña de héroes. Ok, eso es bonito, ¿no? Se mejoró la interfaz de resumen de partida. Muy bien, ahora puedes iniciar partidas más rápido, como en el Fortnite, ¿no? Se mejoró el sistema de denuncias, es más fácil reportar, ¿no? Más intuitivo. Debido a los importantes cambios, no se pudieron conservar los datos de configuración debido a incompatibilidad. Bien, tenemos también aquí las mejoras de combate. Se ha añadido un indicador de daño 3D. Ok, se agregó una opción para usar elementos curativos. Los atrapaluces derribados recuperan 25% de salud al ser rescatados. Ok, antes era 40, se ha nerfeado, apareces con menos vida. Cuidadito. Se modificó la duración de reaparición. Al resucitar compañeros con cajas, puede ser de 12 a 14 a 16 segundos. La duración va a aumentar cada vez que un compañero resucita. Los atrapaluces ahora recuperan un 25%. Mejoras en el juego. Se ajustaron las recompensas de cajas del patrocinador. Ok. En el modo clásico, los atrapaluces tendrán escudos de nivel 2, es decir, los verdes. En el modo clásico, al derrotar a jugadores de nivel superior, obtendrán recompensas adicionales según la experiencia. En el modo clásico, los dispositivos que se muestran en el mapa otorgarán recompensas adicionales. Ok, va a estar bufeado ese modo. Mejoras en el saqueo. Se modificó la lógica de saqueo. Mejoras sociales. Hay un mejor sistema de comunicación de voz revisado.
Ok, ojalá sea microabierto por defecto, ¿no? Se modificaron el contenido y las reglas de activación para líneas de voz. Se agregó una rueda de voz y un mecanismo de respuesta, el movimiento. Se añadió una sensación de inercia, mayor sensibilidad al control de movimiento, mejoras del mapa, se mejoraron los aspectos visuales en los campos de entrenamiento, mejora del modo arcade, se agregaron los modos Deathmatch, Jetpack Royale y Respawn, modo combate a muerte en equipo actualizado, los modos conflicto de área y solo se han eliminado. Se han eliminado el mapa Sunset City. ¡No! Adiós ocaso. No, ¿por qué? Ajustes y mejoras en el equilibrio de armas. La asistencia de puntería ahora te ayudará a apuntar mejor a tus enemigos. Hay cierta asistencia, Ojito aquí. Vamos a ver también a los personajes y sus reajustes. En el caso de Patolado, está dentro del modo primera persona, Aumenta la reducción de daño. Bueno, ya sabemos que Patolado es un héroe de defensa, un tanque. Así que obviamente sus habilidades van en torno a esto. Aquí tienen, ¿no?, los cambios que ha traído. Hay mayor maniobrabilidad de Darkseid en forma de pelota. Su típico aplastamiento. Invocación de un escudo que bloquea balas y proyectiles. Esto es lo nuevo y lo interesante, que ahora Patolado crea como una especie de ráfaga de viento. Y esto va a bloquear balas y proyectiles. Esto está rotísimo. Yo soy main Patolado, así que estoy contento. ¿Qué más? Vamos a ver con Galán. En el caso de Galán, veo para algunos. ¿Qué dice? También va a estar en modo primera persona. Él tiene, por ejemplo, aumenta el daño de las 3 habilidades. ¿Qué más? Otorga un uso adicional en el caso de sus bombas. Ha aumentado ligeramente el radio de sus explosiones. Esto está muy bueno, ¿Qué más? ¿Qué pasa con su habilidad definitiva? Bomba de venganza. Dice: esta habilidad inflige daño tanto a Bio como a los enemigos. ¡No! Supongo que debe estar muy buena, ¿no? Para que lo nerfeen de esa forma. Vamos con Vigilante Nocturno o Watchman. Se agregó soporte de perspectiva primera persona. Esto es bueno, Vamos a tener a Watchman en el modo FPP. ¿Qué más tiene? Patrulla del Sheriff. Bueno, sus habilidades conocidas, ¿no? Ralentización. Aumenta su velocidad de movimiento. ¿Qué más? Habilidad definitiva, fuego apoyo. Vigilante Nocturno solicita fuego de apoyo para bombardear a los enemigos frente a él. Es decir, va a crear una zona de destrucción donde caerán como misiles. Eso está rotísimo, ¿no? Bueno, vamos con Fantasma, el personaje favorito de muchos, por muchas razones. Trampa de origen. Es una habilidad, ¿no?, en la que tira un cristal. ¿Qué más? La trampa no se activa inmediatamente después de colocarse, sino tras activarse genera una columna que inflige daño en área. La habilidad táctica, granada de visión. Ligeramente, dice, reducida para los enemigos escaneados. Ok, tan nerfeadita. Truco fantasma. Aumentas tu aceleración mientras estés en sigilo. Para mí sería más un nerfeo que un reajuste, ¿no? Bien, vamos con Freddy. Wow, tiene muchos cambios, Se agregó soporte de perspectiva en primera persona, ok. Bien ahí. Habilidad trampa espectral, eso ya lo tenía. ¿Qué más vemos? Cuando se destruye el clon, los enemigos cercanos se revelan, también lo tenía. ¿Qué se han hecho? Se ajustó la duración y el alcance de su inmovilización. Ahora se va a ver mejor a los enemigos atrapados. Momoi, vamos con Momoi. También estará en el modo primera persona. Se redujo el HP de su Pokémon. Si atacas, ahora también inflige una pequeña cantidad de daño a Momoi. ¡Oh, no! Ahora vuela más rápido y más alto después de una mejora de característica. Para mí es un nerfeíto, O sea, vamos a compartir daño con nuestros pets. En el caso de Momoi, ¿no? Magi. Se agregó el soporte de perspectiva en primera persona. El rasgo modificado aumenta los propulsores de Jetpack, lo que aumenta la velocidad de Magi y su altura máxima al correr por paredes. Ok, va a ser mucho más frenética. Limbo, vamos con Limbo. ¿Qué tiene Limbo? Limbo se agregó
La regeneración del escudo o generación del escudo de marea. Ese es bueno, ¿eh? Se mejoraron las explosiones, reducción de daño del escudo. ¿Qué más? Dice mayor velocidad de movimiento en forma de dragón. Recuperas HP fuera de combate en forma de dragón. Ok. Ahora, con su habilidad definitiva, se eliminaron los muros externos en las zonas de turbulencias, se eliminaron los efectos de ralentización y silencio para los enemigos que cruzan los límites. Ahora va a ser un héroe más de regeneración, ¿no? De sustain. Michelle, se agregó soporte de perspectiva en primera persona, se mejoraron las imágenes de mini altavoz. Las advertencias ahora son más claras. Se eliminó el área de salto para subir al escenario. Es decir, ahora, ¿te acuerdas que si en su ulti tiraba su escenario, tú tenías que chocar para que te eleve, ¿no? Ahora simplemente hay una tirolina. ¿Qué pasa con Ember? Él no va a estar en el modo primera persona, lo veremos más adelante. Lo mismo pasa con Lucinda. Y en el caso de Young ha tenido un bufeo, ¿no? No va a ser 2 minutos sus habilidades, sino 1 minuto y medio aproximadamente. Dice que se ajustó, no dice si se ha nerfeado o bufeado, ¿eh? Ya me contarán ustedes, porque actualmente el mando está roto, ¿no? Los que han jugado contra alguien de mando prácticamente son como unas torretas. Así que ya ustedes me dirán. También aquí, amigos, tenemos unos pequeños detalles interesantes para los requisitos en el caso de PC y para las calidades mucho más altas. También los tenemos para móvil, así que espérenos un poquito. En el caso de los amigos de computadora, si quieren jugarlo en mínimo, ¿ya? Como yo, por ejemplo, yo tengo una Intel Core i3. El mínimo es de 6ª generación y yo tengo uno de 9ª. En el caso de la RAM, como mínimo para PC es de 8. Una tarjeta gráfica equivalente a una GeForce GTX 660. Tu tarjeta gráfica tiene que tener como mínimo 2 de RAM. Si tienes todo esto, y vas sobrado. Y bueno, los espacios y lo demás que ya de ley sabemos, ¿no? ¿Qué más? Lo recomendado, una i5 de 6ª generación, ¿no? En el caso de los amigos de PC. Siempre Windows 10 como mínimo. La RAM de 16 y tarjetas de esta generación, ¿no? Con 5 GB de RAM también va sobrado. Ya, si quieres jugarlo en 2K, 4K, ya si eres parte de la élite, ¿no? Y te permites una tarjeta de video tamaño de refrigeradores, perfecto, ¿no? Estos son los requisitos. Aquí se los dejo, tómenle captura, pausen el video y mírenlo con paciencia. Vamos ahora con los amigos de mobile, es decir, los amigos de celular. ¿Qué pasa con los amigos de celular? Ustedes saben que actualmente Farlight está tanto en Android como en iOS para los de iPhone. ¿Qué pasa con los de Android? En el caso de ellos, se recomienda un Android mínimo de 7.0. Hablamos de la versión, ¿no? De Android. Esto es de mínimo, ¿eh? Estamos viéndolo en mínimo. Un procesador Snapdragon de 660. Como mínimo, memoria RAM de 4 GB. Los de 2 no van a poder jugar, se les cerrará inesperadamente, sin ningún aviso, simplemente no abrirá y punto. Tuntun, ¿cómo sé si mi celular aguantará? Déjame el modelo de tu celular en el chat y yo te ayudo. De todas formas, yo estaré atento al chat, chicos. Bien, lo recomendable es Android 10.0, la versión, y un Snapdragon 865, ¿no? Con 6 GB de RAM. Con eso vas tranquilito. En el caso de los amigos de iOS, es decir, los iPhones, ¿qué tenemos? Ellos pueden utilizar una A11, ese es el procesador, ¿no? Que tienen los iPhones, y 3 GB de RAM en el caso de iPhone, como mínimo, ¿eh? Pero lo recomendado siempre será 4 GB de RAM. Esto porque ellos tienen otro sistema operativo, otra forma de operar. Muy bien, chicos, para finalizar, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Aprecio mucho el apoyo que me están dando, los likes, los compartidos, la gente que me saluda cada vez que nos encontramos por algún medio de comunicación. Esto para mí es muy valioso. Así que gracias por estar aquí. Suscríbete si no lo has hecho. Únete a nuestro canal de chat, a nuestro Discord. Por ahí también andamos anunciando cositas. Así que nada, conmigo es hasta una próxima ocasión y nos vemos en batalla.